Bienvenidos una vez más al curso de Química para la prueba de admisión de la carrera de Medicina. El día de hoy veremos lo que es la estequiometría, como una segunda parte de lo que son las reacciones químicas. La estequiometría es una parte de la química que permite establecer las relaciones que existen entre las sustancias que constituyen un producto químico y los que se forman a través de una reacción química. Este tipo de relaciones que existe entre las masas, los volúmenes y la cantidad de partículas que existen en una reacción está definida precisamente por la estequiometría. A través de la estequiometría podremos determinar el número de masa, las masas que intervienen en una reacción, el número de moles y los volúmenes de combinación, como es en el caso de los gases. Están regidas por las leyes ponderales de la estequiometría. Veamos. La estequiometría de una reacción química es la proporción que existe en moles cuando se combinan los distintos reactivos para formar los productos de una reacción. Una vez determinado el número de moles de reactivos y productos mediante el ajuste de una reacción química, se puede hacer el cálculo de las masas, los volúmenes o viceversa para el caso de gases. También utilizamos para soluciones relaciones también de tipo volumétrica. Veamos los tipos de cálculos estequiométricos. Estos cálculos pueden ser con moles, es decir, relación de mol a mol, con masas, masa mol, mol masa, masa, con volúmenes de combinación, como es en el caso de los gases, cuando están en condiciones normales o en condiciones no normales. También vamos a ver en qué consiste la determinación del reactivo limitante y cómo se pueden calcular los reactivos en una disolución en base a los volúmenes que están siendo utilizados. Veamos el primer ejemplo. En la reacción ajustada anteriormente, 6 moles de ácido bromhídrico más 2 moles de hierro más 2 moles de bromuro férrico más 3 moles de hidrógeno generado como gas, ¿qué cantidad de bromuro de hidrógeno reaccionará con 10 gramos de hierro y qué cantidades de bromuro férrico e hidrógeno se formarán? Entonces, a partir de la ecuación balanceada, vamos a determinar inicialmente los pesos moleculares globales de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos 6 moles de ácido bromhídrico, 2 moles de hierro, 2 moles de bromuro férrico y 3 moles de hidrógeno. Si estos multiplicamos por los pesos moleculares, vamos a obtener que tenemos 485.4 gramos, la cantidad total de ácido bromhídrico, 111.6 gramos con la cantidad total de hierro, para darnos 591 gramos de bromuro férrico y 6 gramos de hidrógeno, considerando que el hidrógeno tiene un peso atómico igual a 1, el bromo 79.9, el hierro 55.8. Con esos pesos atómicos se determinaron cada una de las masas que vemos en las masas globales de esta reacción. Bien, pero el problema no está ajustada para esta cantidad de masas, que es una cantidad de masa teórica. Está ajustada para qué ocurre cuando yo tengo 10 gramos de hierro. En base a estos 10 gramos de hierro, yo no sé qué cantidad de ácido bromídico se va a obtener, ni de bromuro férrico, ni de Z. Pero sé que como son relaciones ponderales, existe una relación directamente proporcional entre ellos. Si yo quiero saber la cantidad de bromuro de hidrógeno, aplico esta regla de 3, 485.4 gramos de ácido bromhídrico me generan 111.6 gramos de hierro. Entonces, con 10 gramos de hierro, ¿qué cantidad de bromuro de hidrógeno reaccionará? Haciendo ese razonamiento simple y despejando X por regla de 3, obtenemos el siguiente resultado. Para el caso de X, multiplico
10 por 485.4 y divido entre 111.6 y voy a obtener para X 43,5 gramos que pertenecerían al bromuro de hidrógeno. Los 10 gramos son los datos del problema, no los movemos para nada. Acá calculamos Y por regla de 3, Y va a ser igual a 10 por 591 dividido entre 111.6 y eso me va a dar 52,9 gramos de bromuro férrico. De la misma manera, con esta relación conocida y por regla de 3 también nuevamente, si 111.6 gramos de hierro me producen 6 gramos de hidrógeno, 10 gramos, ¿cuántos gramos de hidrógeno producirán? Haciendo la multiplicación respectiva en cruz y dividiendo y despejando Z voy a obtener 0,54 gramos de hidrógeno. Como ustedes pueden ver, todos los cálculos estequiométricos están basados en una regla de 3 simple. Veamos otro ejemplo. Dice, se tratan 40 gramos de aluminio con suficiente disolución de ácido sulfúrico en agua para que reaccione todo el óxido de aluminio y se forme el sulfato de aluminio más agua. Calcule los moles de ácido que se necesitan y la masa del sulfato de aluminio que se forma. Los datos que nos dan en unidades masivas atómicas son para la masa atómica del aluminio 27, la masa atómica del azufre 32, la masa atómica del oxígeno 16 y la masa atómica del hidrógeno igual a 1. Como está en UMAS, yo puedo utilizar, según las condiciones del problema, la unidad de masa que más me convenga de acuerdo a los datos del problema. ¿No? Entonces vamos a determinar el peso molecular del óxido de aluminio, como ya hemos hecho anteriormente, 2 por 27 más 3 por 16. Esto me da 102 UMAS para el peso molecular del óxido de aluminio. De igual manera, calculo el peso molecular del sulfato de aluminio, como ya lo hicimos anteriormente, y eso me va a dar 342 unidades de masa atómica. Bien, tenemos la ecuación que plantea el problema, dice que el óxido de aluminio reacciona con una cantidad suficiente de ácido sulfúrico para generarnos sulfato de aluminio y agua. Ajustamos la ecuación por un método de tanteo. Tengo 2 átomos de aluminio, 2 átomos de aluminio a la izquierda, tengo 3 átomos de azufre, 3 átomos de azufre. 3 por 4 es 12, más 3 son 15 átomos de oxígeno. 3 por 4 son 12, multiplico por 3 al agua para obtener los 15 átomos de oxígeno. Y finalmente los hidrógenos, tengo 6 hidrógenos que pertenecen al agua y 6 hidrógenos que pertenecen al ácido sulfúrico. Una vez balanceada la ecuación, yo puedo leer esta ecuación de la siguiente manera. Un mol de óxido de aluminio reacciona con 3 moles de ácido sulfúrico para generarnos un mol de sulfato de aluminio y 3 moles de agua. El siguiente paso va a ser transformar los moles a gramos o a litro, o simplemente dejarlo en moles para que las mismas unidades aparezcan en los datos de las incógnitas del problema. Para mayor claridad veremos el ejercicio en su resolución. Entonces tenemos la reacción ya igualada y determinamos los pesos moleculares de las sustancias involucradas. Ya hemos determinado 102 gramos para el óxido de aluminio, tenemos 3 moles de ácido sulfúrico, ya que no nos dan la cantidad, y tenemos 342 gramos de sulfato de aluminio que se forman teóricamente. Ahora aplicamos la regla de 3 para determinar qué cantidad de moles van a reaccionar con estos 40 gramos de sulfato de aluminio, de óxido de aluminio que nos da el problema. Y de la misma manera vamos a determinar también la masa de sulfato de aluminio que se va a formar. Una vez establecidas las relaciones ponderales, establecemos la primera para determinar el número de moles de ácido sulfúrico.
Entonces, de la relación 3 es a n, como 102 es a 40, despejamos n, va a ser igual a 40 por 3 entre 102, y eso me proporciona un resultado de 1,18 moles de ácido sulfúrico. De la misma manera, establecemos la masa de sulfato de aluminio que se va a formar a partir de estos 40 gramos de sulfato de aluminio. Otra vez establecemos la relación estequiométrica, 102 gramos a 40 gramos y 342 a la masa que desconocemos. Despejando el valor de la masa que pertenece al sulfato de aluminio, tenemos 40 por 342 dividido entre 102. Eso me arroja un resultado de 134,12 gramos de sulfato de aluminio. Un ejemplo más, determinemos cuál es el volumen de dióxido de carbono que se desprenderá al quemar 1 kilogramo de butano C4H10 en condiciones normales y B a 5 atmósferas y 50 grados centígrados. En condiciones normales de presión y temperatura, un gas ocupa un volumen de 22.4 litros por mol. Es decir, que un mol en condiciones normales de cualquier gas siempre ocupará un volumen de 22.4 litros. ¿De acuerdo? Entonces, esa relación se utiliza para sustancias en estado gaseoso cuando se trata de condiciones normales. Recuerde que las condiciones normales es una atmósfera de presión y 273 Kelvin de temperatura, ¿no? Entonces, igualamos la ecuación, tenemos 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno, multiplicamos por 5 al agua para obtener los átomos de hidrógeno igualados y finalmente los oxígenos. Para una reacción de combustión se recomienda este método. Primero el carbono, después el hidrógeno y finalmente el oxígeno. 5 más 8 me da 13. Como acá yo tengo 13, si multiplico por la cantidad de oxígenos voy a tener 26. Y lo tengo que dividir entre 2 para que la ecuación esté igualada. ¿De acuerdo? Entonces, estequiométricamente, un mol de butano me va a proporcionar 4 moles de dióxido de carbono. Si nosotros calculamos el volumen molar del dióxido de carbono en condiciones normales, sabemos indicar que es de 22.4 litros. Entonces, para 1000 gramos de butano, tendremos X moles. Despejando X por regla de 3, obtenemos un volumen de 1544,8 litros.